¿Qué tal, amigos de AS? Bienvenidos a una nueva edición de Sabor América, este podcast que tenemos para hablar de fútbol latinoamericano, como siempre con especial atención a las selecciones nacionales que se van a jugar dentro de muy poquito ese pase al Mundial. La única clasificada ya matemáticamente es Brasil, el resto o la mayoría, salvo Venezuela, con opciones, con chances, también Bolivia está fuera, de poder meterse en esa cita mundialista. Y hoy estoy aquí con Jorge Castro. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, muy buenas Aris y buenos amigos. Vamos a hacer un monográfico sobre el puesto de delantero centro en la selección argentina. Ya sabéis que se viene hablando mucho de por qué no funcionan los nueves en la selección argentina en comparación con lo que suelen hacer en sus clubes, y creo que es un tema que merece un análisis un poco más exhaustivo para tratar de explicar qué sucede, por qué no marcan los goles que desea la selección y los aficionados argentinos, y especialmente Sampaoli. ¿Tú, Jorge, le encuentras alguna explicación? Yo la verdad es que supongo que la gente criticaba mucho a Dybala, ¿no? Cuando decía que jugar al lado de Messi era complicado, pero creo que en parte sí que es verdad que muchos jugadores de la selección argentina se ven un poco superados por la presencia de Messi y no encuentran ese lugar, esa posición que a lo mejor sí que encuentran en sus equipos y donde mejor rinden, ¿no? Y también creo que en parte de la culpa todavía la tiene Sampaoli, que todavía no ha dado con la tecla, no ha dado con ese jugador que pueda combinar bien con Messi, que pueda combinar bien con Dybala. Creo que todavía tiene dudas Sampaoli sobre cuál es el delantero que puede combinar mejor con ellos dos. Sí, de hecho, bueno, una de las grandes decisiones que ha tenido Sampaoli hasta ahora como seleccionador ha sido la recuperación para el equipo de Mauro Icardi, más que recuperación apuesta, porque simplemente había jugado un partido anteriormente con Argentina. Y lo primero que hizo Sampaoli fue convocar a uno de los delanteros argentinos que más nivel está dando en Europa, y que, sin embargo, cuando parecía que podía solucionar ese problema, se ha visto en los últimos partidos que tampoco ha sido así. No está siendo tampoco Icardi la solución al mal. Sí, yo creo que Icardi aportaba características distintas a los delanteros que veníamos viendo. Sí que es verdad que se parecía un poco más a Higuaín, pero era un delantero más referencia, era un delantero para intentar fijar centrales, un delantero que no participase tanto del juego, pero que sí fuera un rematador, que tuviese pocas ocasiones, pero que estuviese acertado, ¿no? Pero creo que tampoco es la solución, porque sí que es verdad que hemos visto que no le llegaban balones, que no llegaban balones al área, que los balones que llegaban eran muy complicados, era muy complicado rematarlos. Yo creo que el problema, más que los delanteros, es cómo le llegan los balones a esos delanteros. Y creo que el problema, aunque es culpa de los delanteros porque es el gol, tiene que empezar más atrás, tiene que empezar en el medio campo y de ahí hacia adelante. Obviamente estamos hablando de un problema que va mucho más allá de jugadores de primerísimo nivel mundial como son los delanteros de Argentina, y ninguno de los muchos entrenadores que ha tenido la selección albiceleste últimamente ha dado con la tecla, ¿no?, para solucionarlo. Bueno, vamos a recordar brevemente cuáles fueron los delanteros convocados por Sampaoli para la última fecha eliminatoria. Fueron Icardi, como venimos hablando, Agüero y Benedetto, que se coló para algunos de manera sorprendente, para mí no, desde luego, porque está haciendo un gran papel en Boca Juniors en esa lista de tres arietes. Yo creo que es suficiente nómina como para ir tranquilo, teniendo en cuenta la calidad de todos ellos, ¿no? Sí. Pero sigue sin funcionar. ¿A ti qué te parece, por ejemplo, que Agüero sea suplente de la selección? Sí, es sorprendente, ¿no? Porque una de las cosas que le está faltando a Argentina es gol, pero si analizas a los delanteros, incluido Messi y Dybala, lo que hacen sobre todo es marcar goles, ¿no? Dybala, Pichichi en la Serie A, Messi, Pichichi en la Liga, Benedetto en la Liga Argentina, Agüero en la Premier. El único que no es Pichichi es Icardi, ¿no? Y es el que está jugando de titular. Que viene de temporadas excelentes en Italia y además está marcando. Sí, que aún así sigue marcando goles porque empezó muy bien la temporada. Estos últimos partidos le ha costado un poquito más, pero sí que, si analizamos, es un poco extraño, ¿no? Ver cómo son jugadores con mucha facilidad para hacer gol en sus equipos, pero que luego llegan a la selección y les cuesta, ¿no? Les cuesta encontrar los espacios, les cuesta encontrar las oportunidades, y eso es sobre todo lo que yo decía, que parte de culpa la tiene Sampaoli, ¿no? Tiene que juntar un poquito mejor las piezas para que se den esas situaciones. Otra buena noticia para Argentina, para Sampaoli también. Es verdad que efectivamente tiene que encontrar la tecla, ¿no?
esa recuperación de Agüero. Yo Agüero la verdad es que no pensaba volver a verle a un nivel tan extraordinario como el que está exhibiendo ahora. De hecho el año pasado llegó a perder el sitio en la formación de Guardiola cuando llegó Gabriel Jesús. Luego tuvo, entre comillas, la fortuna de que se lesionó el brasileño y eso le dio más chances de poder seguir jugando en el 11. Pero este año Guardiola ha optado por una solución que me parece muy buena, que es juntar a ambos, ¿no? Son dos grandes delanteros con mucho gol y Agüero con continuidad, con ritmo, con un buen nivel físico, está volviendo a demostrar todo lo bueno que tiene dentro. Y eso, como estamos hablando de Icardi, tiene que aprovecharlo también la selección. Sí, yo creo que la grandeza de Agüero y del momento de Agüero es cómo se ha reinventado él mismo, ¿no? De ser un jugador que partía desde mucho más atrás, intentaba buscar con la potencia del tren inferior que tiene, buscar situaciones de 1 contra 1, buscar situaciones de incluso en 2 contra 1, él era capaz de salir y demás. Creo que la llegada de Gabriel Jesús al Manchester City, que era un jugador con mucho más movilidad, y bueno, y la pérdida física de Agüero con sus lesiones y demás, ha hecho que se tuviese que reinventar a un delantero más de área, un delantero con más movilidad sin balón que con balón. Y ahí yo creo que con Gabriel Jesús, que es un jugador que sí que se mueve mucho, que aprieta más que Agüero, que busca más balones que Agüero, yo creo que ahí ha encontrado el sitio el Kun para intentar ser más goleador, pero menos participativo en el juego. Exactamente eso iba a comentar. Me parece que ha perdido un poco de genialidad, pero ha ganado más en eficacia, ¿no? Y eso, sí. Con el paso de los años, pues creo que es una mutación bastante inteligente la que está haciendo el Kun Agüero. Y luego el tercer delantero, que fue convocado por Sampaoli, que jugó de hecho en los últimos minutos en el partido frente a Venezuela, en ese empate, le saca un poco Sampaoli para ocupar el área, porque realmente, como tú bien has dicho, Icardi ofrecía mucha movilidad, pero no terminaba de rellenar el área por no ser un delantero de referencia, pero no estuvo acertado. Aún así, yo creo que Darío Benedetto, que es del que estamos hablando, se ha ganado de sobra esa confianza, está haciendo partidos extraordinarios en Boca Juniors, está marcando muchos goles y a mí desde luego no me desentona en absoluto en la selección. Además creo que está en un punto de madurez futbolística impresionante. Creo que incluso Sampaoli lo lleva con una clara misión, ¿no? Y es, en un partido como el de Venezuela, un partido atascado donde la defensa de Venezuela estaba parando cualquier tipo de ataque de Argentina, yo creo que le busca para dar ese toque de garra, ese toque de empuje al equipo, ¿no? desde la delantera, presionando a los rivales, buscando ocasiones, peleándose con los defensas de Venezuela. Yo creo que Sampaoli, el objetivo que tiene cuando lleva a Benedetto es ese, ¿no? Sí, un poco salvavidas, ¿no? Pero sí. Lo que pasa tampoco es que yo... ha perdido, yo creo que ha perdido además, con el buen momento que está Agüero, yo creo que va a perder incluso más papel dentro de la selección, que es el problema que va a tener, porque Icardi yo creo que es el principal todavía principal protagonista para Sampaoli. Después yo creo que Agüero se ha ganado un poco el puesto y veremos si Benedetto tiene... Sí, pero iba a comentar que me parece un poco reducir demasiado las condiciones que tiene Benedetto a dejarlo simple jugador revulsivo para una situación de extrema urgencia, ¿no? Como la que se encontró en el partido ante Venezuela, pero es obvio que tiene dos delanteros por delante de un nivel estratosférico como son Icardi y Agüero, y meterse entre ellos es muy complicado, ¿no? Y por lo tanto, en ese partido frente a Perú, yo también creo que Icardi y Agüero parten con un poco de ventaja sobre Benedetto. Seguro. Eso por descontado. Hablamos de tres delanteros de un nivel tremendo, ¿no? Pero si uno analiza los delanteros argentinos que se han quedado fuera de las últimas convocatorias de Sampaoli, que lo van a tener muy difícil también para estar en ese doble último enfrentamiento de los argentinos, decisivo para meterse en el Mundial, pues uno se encuentra Higuaín, uno se encuentra Alario. Son también delanteros que podrían perfectamente estar en la convocatoria de cualquier selección del mundo. Sí, eso está claro. Sorprende la de Higuaín, ¿no? Porque era un jugador que en los últimos años venía siendo, no yendo con la selección, sino siendo titular. Fue titular en el último Mundial para Argentina. Y bueno, es la más sorprendente, pero si nos ponemos a analizar, pues sí, tenemos a Ángel Correa, que está empezando a ya destacar en el Atlético de Madrid. Está jugando muy bien. Sí. Tenemos a Alario, que acaba de llegar a Europa y ha demostrado que tiene el nivel para jugar en Europa y para jugar contra los grandes. Veremos también cómo evoluciona. Marcó y asistió en el primer partido, ni más ni menos, el ex de River. Así que bueno, y luego ya también hay otros jugadores a lo mejor
que podrían desempeñar como delanteros, como puede ser el caso de Joaquín Correa, que estuvo en la última convocatoria, aunque es un jugador más de banda. Sí. Digamos que otros perfiles de futbolista que también podrían haber ido, pero Sampaoli ha preferido, yo creo, por tener bien fijada el puesto de 9. Y lo que a mí me sorprendería, pero con esta convocatoria podría pasar, es que intentasen algo en los partidos jugar con 2 delanteros. Quizá sí, puede ser. Sí, porque además Sampaoli es un técnico que le gusta innovar y él, estoy seguro de que le ha dado vueltas a esos problemas que ha tenido Argentina de cara al gol y no descartaría efectivamente que pudiera meter a 2 delanteros juntos en ese partido frente a Perú. En el caso de Higuaín, yo creo que él mismo, el propio Sampaoli, quiere como romper con el pasado. Y creo que una de las soluciones por las que opta al llegar al cargo es prescindir del que ha sido delantero centro en los últimos años de la selección argentina. Higuaín es verdad que físicamente pues quizá no sea el delantero de la frescura de hace unos años, pero en Italia sigue marcando goles. Es el delantero centro de la Juventus de Turín, que es subcampeón de Europa, o sea que realmente está a un nivel excelso, pero creo que Sampaoli quiere romper de alguna manera con lo anterior y por eso decide prescindir de Higuaín. El caso de Alario me parece diferente. No está jugando lo suficiente como para ser convocado, porque realmente esa salida abrupta que tuvo de River Plate hacia Alemania le ha mermado mucho en cuanto a posibilidades, pero yo creo que es un delantero como para tener en cuenta en el futuro. Así como Higuaín lo descarto prácticamente, sí. A Alario sí que le doy oportunidades. Sí, yo creo que a Alario lo que le falta es tiempo y experiencia. Yo creo que tiene calidad, tiene ganas, tiene características incluso que no tienen otros delanteros, porque es un jugador... Es más grande, más alto que Icardi, puede ser referencia también como él. Gran rematador. Eso es. Es un jugador que creo que tiene características que le pueden servir mucho, porque además, por ejemplo, una Argentina con 2 carrileros que basa mucho su juego en las entradas por banda, creo que un delantero alto y grande como Alario puede funcionar muy bien para centros, para rechaces y demás. Sí, creo que estoy de acuerdo. Funcionar. Estoy completamente de acuerdo que un delantero rematador, un jugador de un toque como es Alario, le puede venir bien a la selección. Y también Ángel Correa, que tú lo has puesto antes encima de la mesa y que ahora mismo está siendo importante para Simeone. Es un delantero diferente porque es más habilidoso, más regateador, quizá no tan goleador, pero desde luego es un acompañante perfecto y que mejora al que tiene al lado, ¿no? Sí, yo lo que creo que le falta un poquito a Correa es ese toque físico, de fuerza, de un poco más de tren inferior, ¿no? Sí. Porque creo que técnicamente es un jugador que va... Lo que sería Agüero, básicamente. Sí, eso es, exactamente, porque es un jugador, además, de hecho yo creo que el Atleti lo ficha un poco buscando ese perfil, pero sí que es verdad que es un jugador todavía que, y además en un clasificatorio como el sudamericano, en el que los defensas son fuertes, son defensas que van mucho al choque, creo que en ese tipo de fútbol Correa puede perder un poquito esa calidad que tiene, digamos que el físico prima por delante a lo mejor muchas veces de la calidad y eso puede venirle muy mal. También es verdad que Sampaoli generalmente ha utilizado delanteros del estilo Correa, o sea, yo creo que no desentona para nada en lo que es los planes de Sampaoli. Y yo recuerdo la U de Chile de Sampaoli o la propia selección chilena de Jorge Sampaoli y el gran delantero goleador, sin ser un 9 específico, era Edu Vargas. En el Sevilla, sin ir más lejos, tampoco ni Vieto ni Ben Yedder, que son los jugadores que tuvo, eran 9 de área. Sí. Y muchas veces utilizó falso 9. Sí, jugadores de ese mismo perfil, ¿no? Jugadores que a lo mejor no fueran tanto al choque, pero fueran más de buscar un espacio, de un 1 contra 1, poder dar un regate. Digamos que también es verdad que Sampaoli, en los equipos en los que ha estado, eran equipos que defendían muy bien, muy organizados, pero que en algunas ocasiones les costaba hacer gol, ¿no? Y creo que es un poco lo que le pasa a esta Argentina, que es un equipo que por momentos lo ves y es un equipo bien organizado, con pocos errores, sí, que controla los partidos, pero a la hora de llegar a 3/4 de campo para la portería se ciega, se le nubla la vista. Es un equipo que manda más de lo que golpea, ¿no? Y realmente Argentina, con la nómina de delanteros que ha tenido históricamente, casi ha sido al revés. Era un equipo que tenía más pegada que fútbol. Y ahora, aunque le falta un poquito de fútbol, pero desde luego tiene más control que veneno arriba, ¿no? Y eso es extraño. Precisamente por esos jugadores de movilidad tipo Ángel Correa que veníamos comentando, que le han venido históricamente muy bien a Sampaoli, te lanzo otra pregunta. ¿Tú crees que, por ejemplo, tendría sentido quitar un 9 y poner a Dybala y Messi con absoluta libertad por delante, con esa movilidad que ellos tienen, como jugadores
que pudieran ocupar esas posiciones de delanteros? Puede ser una posibilidad, pero creo que el problema de Argentina no es tan arriba. O sea, es decir, yo creo que el problema de Argentina es un pelín más atrás. Uno de los problemas, porque tiene muchos, sí. Sí, es verdad. Pero el problema a la hora de crear ocasiones de gol, en ese sentido, creo que viene en la zona de organización del fútbol, ¿no? Y creo que, por ejemplo, sí que puedes poner a Dybala, que se olvide un poquito más de la organización, y poner a Messi más cerca de los mediocampistas, y probar, ¿no? A ver si Dybala puede desempeñar ese papel que desempeña en la Juventus, un poquito más goleador, un poquito más cerca del área, y quitarle un poquito de espacio, es decir, darle un poquito más de espacio quitando a Messi y poniéndolo en el medio campo. Eso es mucho decir. Eso es, de hecho, la gran crítica que tiene Sampaoli después de ese empate ante Venezuela es que el papel de Messi sigue siendo... Es todocampista. Sí, sigue siendo un poco el que tenía anteriormente con Martino y con los técnicos anteriores. Es decir, un jugador que tiene que venir muy atrás a recibir, desde luego mucho más atrás de donde recibe en el Barcelona, y ahí pierde muchas de sus facultades, ¿no? Entonces, bueno, estoy de acuerdo en que creo que Messi y Dybala tendrían que alejarse del campo. Eso es, a eso me refiero. Es que el problema es cuando tú quieres que Messi haga de todo, muchas veces pierdes ese factor sorpresa que muchas veces tiene Messi en el Barcelona, pierdes mucho ese espacio que suele crearse él mismo buscando el espacio donde puede llegar el balón, donde él puede pedirlo. Pero ¿qué pasa? Si tú mandas a Messi a recibir el balón atrás, también lo mandas a crear juego en el medio, también le mandas a eso, al final pierde todo el valor de Messi, pues sí, te sigue aportando cosas, pero de cara a puerta es mucho menos. No sé si al final son dos jugadores parecidos. Yo creo que cuando Dybala dijo eso antes de enfrentarse al Barcelona con la Juventus, de que era difícil jugar con Messi, al final lo que estaba escondiendo esa frase es que realmente es un jugador similar a él, o él similar a Messi, mejor dicho, ¿no? Entonces, tener dos cromos tan parecidos, al final lo que hace es que el equipo pues pierda una pieza, ¿no? Porque ahí podría meter otro jugador diferente. Por eso probablemente hayamos visto a Dybala ser suplente habitualmente en esta selección, pero Sampaoli parece decidido a que esos dos futbolistas se asocien y funcionen juntos. Ya veremos si no... Veremos cómo salen las cosas ante Perú, que yo creo que está claro que los dos van a ser titulares, pero yo creo que si no salen bien las cosas ante Perú, no me extrañaría ver a Dybala en el banquillo e intentar, es lo que hablábamos antes, buscar dos puntas, o incluso en el mismo partido ante Perú, si las cosas se tuercen, intentar cambiar un poco las cosas arriba también. Que además, efectivamente, la alternativa de Benedetto y de Dybala son muy diferentes. O sea, tener un jugador como Dybala en el banquillo y poder sacarlo en el segundo tiempo, sabes que te va a aportar cosas probablemente indescifrables para los rivales, ¿no? Benedetto sí es un jugador más rematador, más de área, que es más fácil, entre comillas, de controlar, ¿no? Pero si tú tienes a Dybala como opción para el segundo tiempo, te cambia claramente y sustancialmente lo que puede ser un revulsivo. Y bueno, pues vamos a ir terminando. Simplemente preguntarte cuál crees, después de todo este análisis, que es la mejor solución para la punta del ataque. Si cambiarías el esquema, como venimos hablando, o si mantendrías un ataque con 3 jugadores, pero ¿qué 3 serían? La verdad es que es una situación complicada. En parte, ponerte en la piel de Sampaoli no debe ser fácil. Pero... Y eso que tiene donde elegir. Y eso que tiene donde elegir, sí. Yo, desde mi posición, yo creo que lo mejor, sinceramente, es poner a 2 delanteros y poner a Messi por detrás. Creo que Dybala es un jugador que necesita mucho espacio, necesita lo que necesita Messi. Pues ese es el problema, necesitan mucho espacio, necesitan ocupar mucho terreno de juego de medio campo para arriba, y yo creo que se pisan muchas veces. Más Messi pisa a Dybala. Entonces creo que si le dejas a Messi ese espacio y pones a 2 delanteros que tengan movilidad, uno a lo mejor un poquito más referencia de área y otro que tenga más movilidad en banda, creo que eso va a ser lo que le va a dar a Argentina, y sobre todo a Messi, más espacio y más... campo de creación. Fíjate que no hemos hablado y yo creo que es la solución que para mí, y me uno un poco a la opinión, que mejor funcionaría, es lo que está pasando en el Barça. Estamos viendo al mejor Messi de los últimos años en el Barça y está jugando de falso 9. O sea que esa es otra opción que quizá en Argentina es más difícil de pensar, porque como hemos hablado, Messi tiene que venir a recibir, organizar, dar los pases y marcar, pero en una posición de delantero centro con libertad absoluta de movimientos, con un jugador más tirado a banda derecha que puede hacer el trabajo, como hace, por ejemplo, Luis Suárez, que ahora está jugando más acostado a un lado en el Barcelona, pues también podría ser una solución. En todo caso, tiene múltiples de ellas Sampaoli, seguro que le está dando vueltas
a la cabeza para llegar a ese partido frente a Perú con la decisión tomada y poder por fin sacar rendimiento a una delantera que no funciona en Argentina y que hemos querido analizar en este blog. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Aritz. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente, y amigos. un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente episodio de Sabor América. Adiós.